días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que es La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, que si la podéis adquirir la podéis encontrar en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, entre otras. Deciros que en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, u otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Deciros que este día 25 de febrero va a haber en la Casa Andalucía en Barcelona una conferencia taurina y de moderador va a estar José Donaire. A las 7 de la tarde, todo aquel, a las 6 de la tarde, todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Por otro lado, deciros que el día 4 de marzo yo voy a hacer una conferencia en la Casa Andalucía en Barcelona a las 7 de la tarde con Lola Fernández, otra escritora, y todo aquel que quiera venir será bien recibido. Y además, el día 23 de abril, el día del libro, voy en el stand de la Casa Madrid en Barcelona, que está en la calle Ausiàs Marc 37, voy a poner a la venta una serie de libros míos, como este último, La pelirroja rebelde y Belial el caballero, para todo aquel que quiera de alguna manera adquirirlos. Entonces también hago novelas espontáneas de viva voz, como La torre de piedra costa, El castillo de la imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que es triste, lamentable, pero que por desgracia lo hemos padecido el ser humano durante todo este tiempo que hemos estado y estamos en la tierra, como es la gobernación del mundo por el hombre. Esto desde que el mundo es mundo, es decir, desde después de ser expulsados Adán y Eva del paraíso terrenal, el hombre empezó a intentar gobernarse a sí mismo, es decir, no con las normas de Dios, sino con sus propias normas. Esto fue permitido hasta cierto punto por Dios, aunque intervino varias veces, ya lo veremos, porque evidentemente esto era un fracaso total. Y era de tal calibre el fracaso que Dios tuvo que intervenir varias veces. La primera de ellas es cuando el diluvio. Entonces, este es un tema muy delicado, porque evidentemente podemos decir, bueno, si evidentemente Dios es tan bueno y misericordioso, ¿por qué hizo esta barbarie, según los ojos de los incrédulos, de destruir el mundo y ahogar a todas esas personas, animales y plantas que de alguna manera estaban en la tierra en ese tiempo? Dios no es un Dios cruel, ni es un Dios que haga las cosas sin pensarlas. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de justicia y un Dios santo. Y su santidad y su propia palabra, que es sagrada para Él, no puede permitir el pecado. Dios dio pruebas cuando la época de Matusalén y antes del diluvio, los 969 años ya he hablado de lo que vivió Matusalén en la tierra, para que la gente se arrepintiera de sus pecados. Es decir, no fue llegar, ver y vencer, como César, ¿no? No fue inmediatamente el diluvio, sino que tardó mucho tiempo para que la gente se arrepintiera, porque Dios quería, en su infinita misericordia, que no es merecida por nosotros, el que la gente se salvara. Dios quiere que se salve todo el mundo. Y esto es lo que hizo que interviniera, porque si no, hubiera desaparecido la raza humana. Y ahí salvó un remanente que es Noé y su familia. Y a partir de aquí viene otra humanidad. Entonces vemos como también vuelve a intervenir Dios cuando Sodoma y Gomorra, esas ciudades, en realidad eran varias, pero bueno, esas ciudades que se contaminaron, otra vez como la época de Noé, con prácticas que eran contrarias a las normas de Dios, prácticas demoníacas, de idolatrías, de tal,
y esto es lo que Dios hace, que vuelva a intervenir, vuelve a salvar a Abraham, vuelve a salvar a la familia de Lot por Abraham, y vemos cómo acabaron estas ciudades cayendo azufre y cayendo fuego sobre ellas para destruirlas. ¿Por qué? Porque lo que estaba allí, estas personas no pensaban en el bien, solo pensaban en placeres, solo pensaban en destruirse unos a otros. Y como el ser humano es autodestructivo, Dios tiene que intervenir también. Entonces, muchas veces a los israelitas les advirtió, cuando ya la época de Moisés, que no se mezclaran con otros pueblos que eran idólatras, que practicaban cosas que eran desagradables a los ojos de Dios, precisamente para que no se contaminaran con estas costumbres que les iban a costar muy caras. No casaran a sus hijas con hijos de otros pueblos o al revés. ¿Por qué? Porque quería preservar a este pueblo que para él era santo. Entonces, en su soberanía, porque Dios es el único que lo puede hacer, porque ha creado al hombre y es el único que puede, si quiere, destruirlo, a pesar de que lo que estoy diciendo puede crear cierta expectación y polémica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario. Si hubiera sido un hombre, nos hubiera destruido a todos. Pero como es Dios y es santo, y hemos de siempre confiar en Dios, que no el hombre, porque el hombre no se puede confiar en él, entonces confiemos en su misericordia. Vamos al tiempo ya de Jonás, del siglo X a.C., cómo Dios da la primera vez a un profeta de su pueblo, de Israel, le da el mensaje de destrucción para esos ninivitas. Recordemos que eso es el imperio asirio, cuando en esa época era Asiria el imperio más fuerte y que de alguna manera, bueno, pues había vencido a los egipcios, y le dice Jonás, lleva este mensaje que dentro de 30 días va a ser destruida la ciudad de Nínive, es decir, la capital de Asiria. Jonás, vemos lo que hizo, primero escapó de este mensaje por miedo, por lo que sea, pero luego da el mensaje y ante sus ojos asombrados ve como Dios detiene el castigo porque los ninivitas hacen caso de ese Dios de Israel, que ya habían tenido mensaje de él, o sea, noticias de él, cuando Moisés, cuando lo de paso del Mar Rojo, como el Dios de Israel había destruido a los egipcios, y es cuando Dios detiene el castigo y le dice a Jonás, los quiero a todos. Por lo tanto, no es un Dios caprichoso, que este sí y el otro no, sino que nos quiere salvar a todos. Pero ¿por qué ha permitido la gobernación del mundo en la tierra? Porque vemos el desastre, la guerra, las pestes, bueno, todo lo que ha ocurrido, cómo se han enseñoreado unos de las tierras de otros, de las riquezas de otros, cómo siempre hay unos que son ricos y los otros son pobres, cómo unos explotan a otros. Esto es el devenir de la historia del hombre. Como muchas personas han sido sofocadas, ya seamos de aquí, de allá, es igual. Los imperios mundiales han servido pues para demostrar que el hombre se le da el gobierno y por el pecado es un desastre lo que hace. Lo que hace es matar a sus semejantes, destruir la tierra, destruir animales, plantas, un poco lo que está ocurriendo ahora, porque siempre que haya el pecado habrá esto. Entonces el problema la pregunta es esta, la más importante. ¿Por qué Dios permite la gobernación del hombre? Porque sabemos que al final de los tiempos va a venir la gobernación del reino de los cielos, va a venir el Rey Celestial, va a venir Jesucristo, y va a ser durante el milenio la gobernación de Cristo, y después al final, ¿cómo va a ser la nueva Jerusalén? Como el rey David junto con Cristo va a ser el paraíso terrenal otra vez. ¿Pero por qué no ahora? Primero, porque ahora no es el tiempo de Dios. Dios tiene sus tiempos, que no son nuestros tiempos. Esto ya hablé también de ello. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Sus caminos son sus caminos y nosotros no entendemos esas cosas. Entonces, tenemos que ser humildes, pedirle conocimiento a Dios, y Dios, por la misericordia que nos tiene, porque quiere que le conozcamos a través de la Biblia, a través de Cristo, nos va a decir que hay un tiempo para todo. Ya lo dijo Salomón, hay tiempo para la siega, para la cosecha, pues Dios tiene sus tiempos y tenemos que confiar en él. No es ahora cuando tiene que intervenir Dios, sino al final, para que nos demos cuenta de una vez que el ser humano no puede gobernar
la Tierra. Se dice que si en los planetas va a haber una extinción en la Tierra y vamos a tenernos que ir, todo esto es mentira, esto es imaginería, porque esto Dios no lo va a permitir. Va a permitir que se destruya su obra. Es como si uno destruye la obra que hace, si es un artista. O está loco, o pues evidentemente Dios no va a destruir la creación, porque eso sería absurdo. Entonces, no interviene, ¿por qué? Por el libre albedrío, por esa voluntad que nos da, que esto es grandísimo lo que le ha dado al ser humano y no se lo da a los animales, ni se lo ha dado a otros, no. Al ser humano, igual que se lo dio a los ángeles, esta posibilidad de poder elegir el libre albedrío, que decir, la libre voluntad entre el bien y el mal, por esto Dios no puede intervenir, porque iría en contra de sus propias normas, sería un Dios absurdo y no confiaríamos en él, ¿no? Pues cambia de opinión, ¿cómo voy a confiar yo en esta persona o en este ser? Entonces, como es justo, deja que sus hijos, que sus criaturas, sus hijos son los cristianos. Esos son hijos de Dios. Los otros son criaturas de Dios. Hay que diferenciar. Entonces, deja que nosotros, ya seamos personas, ya sean ángeles, tal, todo ser inteligente que Dios creó, tiene esta posibilidad y pueda elegir. Y por eso Dios no se va a meter. Por eso hablábamos de la predestinación, el caso de Judas, el caso de Pedro, el caso de Caín. A Caín le advirtió. Y por eso nos dejó ese testimonio, nos dejó esta historia de la palabra de Dios y de lo que le ocurrió a Caín. Caín fue educado como Abel. No es que Abel lo consintieron y era el niño mimado y tal, no. Adán y Eva dieron testimonio de lo que les había ocurrido en el paraíso. Luego todo esto fue transmitiéndose de padres a hijos y esto sabemos que lo contiene Moisés, que escribió una buena parte de la Biblia en el Pentateuco y nos habla del Génesis y nos habla de muchas cosas que ocurrieron antes de que evidentemente él naciera. Y ahí es cuando Adán y Eva, una vez ya tuvieron los hijos que ya estaban fuera del paraíso terrenal, educan a sus hijos exactamente lo mismo. Caín era el mayor y después Abel. Luego tuvieron otros hijos, como Set, por ejemplo, que es el que sustituye a Abel, que había sido muerto por Caín, pero sabemos que tuvieron hijos e hijas. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera podido haber descendencia. Entonces, Caín es educado igual que Abel. Exactamente lo mismo. Y sabían los dos que tenían que hacer una adoración a Dios. Había un altar, tenían que adorar a Dios con sangre o con sacrificio para expiar los pecados, para expiar ese pecado, porque todavía no estaba el Mesías. Era una prefiguración del Mesías. Entonces, Abel, que era ganadero, que era pastor, ¿qué es lo que hace? Sacrificar un novillo, sacrificar una oveja o sacrificar lo que sea, lo mejor que tenía. Porque esto también era una norma que luego se transmite a los israelitas, que cuando van al templo a hacer los sacrificios de los animales, tienen que llevar lo mejor que haya. No podían llevar animales tarados, ciegos, cojos, tal, porque evidentemente esto es una burla a Dios. Pero sabemos después, cuando vuelven otra vez, después de que son liberados por Ciro el Persa y tal, sabemos por las crónicas que muchos israelitas no estaban haciendo lo que Dios quería. Y allí habían hecho un comercio en el mismo templo, que es cuando después Jesucristo se enfada porque estaban haciendo allí un comercio y una casa de latrocinio para en la casa de su padre, y vuelca las mesas de los cambistas y todo esto, y vemos cómo ya no les importaba si esas ovejas, si esas cabras, lo que fuera, esos animales, no cabras, perdón, esos corderos estaban cojos, ciegos y tal. ¿Por qué? Porque ya lo hacían mecánicamente. Por lo tanto, esto a Dios no le agradaba. Porque no es lo que tú ofreces, sino cómo lo ofreces, la voluntad de cada uno. Entonces, cuando Caín y Abel van a ofrecer el sacrificio, yo me imagino, por lo que explica la Biblia, me imagino, quiero decir, con datos de la Biblia, que era la primera vez que sacrificaban. Porque, claro, si nos quiere dar a entender la voluntad de uno y otro, o cómo era uno y era otro,
Eso es porque fueron la primera vez cuando ya tenían uso de razón y ya eran mayores y ya sabían lo que tenían que hacer y cómo debían hacerlo. Entonces, Abel va y sacrifica a Dios su mejor novillo, su mejor cordero, su mejor tal. Y en cambio, Caín, que ya era agricultor, va y sacrifica lo peor que tenía. ¿Y cómo lo hizo? Con odio hacia su hermano, con maldad y tal. Y entonces es cuando Dios rechazó ese regalo que le había hecho, o esa ofrenda que le había hecho Caín, y sin embargo Abel se lo acepta. Surgió un humo, que era lo que quemaba de alguna manera, y subía como una especie de incienso a Dios. Era el sacrificio de la persona por la expiación de los pecados, que todo esto se quita cuando viene Jesucristo. ¿Por qué Dios después nos habla de cómo trabaja con Caín? De cómo le advierte a Caín. Pues muy sencillo, porque esto es una, digamos, enseñanza que nos da para entender cómo se le debe ir a Dios. Ya no hace falta que sacrifiquemos cordero ni sacrifiquemos nada, sino que vayamos a Dios con un corazón arrepentido. Esto lo dijo el Bautista y esto ya es la época de Cristo. Cristo es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Ya no hace falta que nosotros sacrifiquemos nada. Dios, a través de Cristo, nos salva de los pecados, pero evidentemente exige de nosotros una conducta correcta, una conducta conforme a las normas de Dios. Entonces, Dios le advierte a Caín, lo que estás pensando, no dejes que te domine ese pensamiento. El pensamiento era matar al hermano. Caín no hace nada o no le hace caso a Dios y mata a su hermano. Ya he explicado lo del arrepentimiento, que se marcha, huye de miedo y tal. Y vemos cómo hay esa separación de la genealogía de Caín y la genealogía de Set. ¿Por qué? Porque Dios nos da a entender cuál es el malo y cuál es el bueno, cuál es el agradable a los ojos de Dios y cuál es el que no agrada a Dios. Es una lección que debemos tener en cuenta. La gobernación del mundo fue un desastre, vemos como Dios ya el diluvio, pero es que por desgracia vemos que la vida del hombre siempre ha sido lo mismo. En la Edad Media, en la Edad Antigua, en la Edad Contemporánea, en la Edad Moderna, en la Edad Tecnológica. Estamos ya en el siglo XXI, aquí me paro, que es el siglo que estamos nosotros viviendo. ¿Y qué es lo que observamos? Que ya hice una conferencia sobre el tiempo que vivimos. ¿Qué es lo que observamos a nuestro alrededor? Guerras, dominio del hombre sobre los animales y la naturaleza, manipulaciones genéticas, contaminación de todo, pestes, esclavitudes, opresiones, robos, asesinatos, violaciones, tal. Esto es lo que estamos observando, pese a que hay normas. Y esto es lo que nos tendría que llamar la atención. Vamos a ver, no estamos viviendo en una anarquía en que cada uno haga lo que le dé la gana. Estamos en países, sea el que sea, que tienen unas leyes. Porque decía lo de la conciencia, que no crean en Dios, pero saben lo que está bien y lo que está mal, porque esto lo pone Dios. Y a partir de aquí, Dios juzgará el que obra bien y el que obra mal. Nadie se va a escapar, esto también lo he explicado, la conciencia. Pero, a pesar de que tenemos unas normas, ¿qué es lo que ocurre? Que sigue habiendo pecado, que sigue habiendo maldad y que sigue habiendo, evidentemente, personas que desde los gobiernos o desde su poder tal, ya están actuando de una manera que a Dios no le agrada. He leído hace poco ayer una noticia que realmente no me ha impactado, que están diciendo, no sé si será verdad o no, pero están diciendo que hay que fomentar las relaciones sexuales entre los jóvenes porque eso les va a ir bien para después, cuando ellos ya empiecen a practicar. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque ya no seguimos las normas de Dios, ya nos reímos de las normas de Dios. No, no es así. El hombre y la mujer deben cumplir las normas de Dios y deben ser santos, porque incluso, y si es verdad esta noticia, incluso las enfermedades venéreas que están corriendo, sobre todo la gonorrea, corriendo como la pólvora entre los jóvenes y entre muchos que practican
cosas que a Dios no le agrada, viene precisamente por esa libertad y ese libertinaje sexual que hay. Por lo tanto, no debemos nunca practicar aquello que practica el mundo. Tenemos como cristianos y creyentes separarnos de esa suciedad humana. Evidentemente que pecamos, evidentemente que somos pecadores, evidentemente que hacemos el mal, porque nadie es perfecto, solamente Dios. Pero debemos abrir los ojos en el mundo que estamos. Un mundo que se ríe de Dios, un mundo en el cual el dios del dinero y la diosa del sexo lo mueven todo. Y los cristianos, que somos la luz del mundo, y con esto termino, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta dónde estamos. No como la avestruz, esconder la cabeza bajo la arena porque tenemos miedo y si no vemos al león que viene a comernos, pues ya parece que pasó el peligro. No, abrir los ojos y velar. ¿De qué lo dijo Cristo? Velar para que nadie os engañe. Entonces vemos como el gobierno del hombre ha sido un desastre. No acabará con la guerra, no acabará con la pobreza, no acabará con la tal. ¿Por qué? Porque esto es producto del pecado. Y el pecado no hay quien lo quite si no es Jesucristo. Entonces, tenemos que ver que ese libre albedrío que Dios le dio al hombre no ha servido más, salvo contadas excepciones, que para hacer el mal. Por desgracia, no hemos utilizado esto que nos dio Dios, que es fantástico, que es una confianza que Dios nos dio a todos los seres inteligentes. Los ángeles también vemos como por desgracia pecaron, muchos de ellos, los ángeles caídos, y Dios los tiene en las prisiones en el río Éufrates subterráneas para luego encargarse de ellos al final de los tiempos. Pero vemos como ser humano ha hecho lo que le ha dado la gana y ha pasado por encima de todo a destruir la naturaleza. Todo esto que estamos viendo, y hablé del cambio climático, esto es consecuencia de haber destruido la Tierra. Cuantos más avances hay, más destrucción hay de la Tierra. Esto es normal. Más contaminación de alimentos. Y es que además, si vemos las noticias, a cada momento están los científicos diciendo que esto está contaminado, que lo otro no sé qué, que por eso hay tanto cáncer, por eso hay tantas enfermedades. ¿Por qué? Porque el hombre se está cargando la naturaleza. Y la naturaleza, que ya no puede más, está vengándose de nosotros. Y esto, el que no quiera verlos, porque no quiere verlo. Por lo tanto, la gobernación del hombre es un fracaso, pero eso no quiere decir que nosotros, como cristianos y creyentes, no cumplamos las leyes, Hay que cumplir las leyes porque a Dios le gusta que tengamos un orden, pero no aquellas que van en contra de las normas de Dios. Por lo tanto, confiemos en la gobernación del Rey Celestial, confiemos en que Dios no se va a olvidar de nosotros, si creemos en Él, si tenemos confianza en Él, los cristianos, y pensemos que esto se va a terminar, que va a venir el reino de los cielos, que va a venir Jesucristo, que ya nos estamos acercando a los últimos días, pero que siempre podemos pensar que reconocer los errores de uno, reconocer cómo está el mundo, que está mal, es una cosa de sabiduría y es una cosa de sabios. No andemos, por lo tanto, como andan otros que no creen en nada, dando tumbos de un lado para otro, como un ciego que guía a otros ciegos, y no creamos esas noticias que lo único que hacen es engañar, muchas de ellas noticias falsas, las fake news, pero sí que es verdad que actuemos con confianza en Dios, pero con astucia, con astucia. Siempre leyendo la palabra, predicando la palabra, haciendo el bien al prójimo y con la armadura de Dios. Y esto hará que nos vaya bien en la vida y que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. La gobernación, por lo tanto, del hombre ha sido un fracaso y lo será hasta el final de los tiempos, hasta que venga nuestro Rey Celestial. Y esto es un poco la reflexión que yo quería decir sobre el tema de la gobernación del hombre, que es un fracaso y será un fracaso y ha sido un fracaso. Y gracias por haberme escuchado.